Muy bien, muy buenos días nuevamente para todos quienes nos acompañan desde sus casas el día de hoy. Bienvenidos a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que el día de hoy continúa con esta serie de actividades denominadas Facebook Live para que ustedes tengan la posibilidad de conocer un poco del trabajo académico que realizamos desde la facultad. Hoy específicamente vamos a hablar de un tema relacionado con los derechos fundamentales de la población carcelaria frente al COVID-19. Mi nombre es Cristian Guardia, soy profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas del área de Derecho Penal, y el día de hoy es un placer para mí acompañarlos y presentarles a dos grandes profesoras de nuestra facultad, la profesora Luisa Fernanda Cano Blandón, que está adscrita al área de Derecho Público, Derecho Constitucional, y a la profesora Diana Patricia Arias Holguín. La profesora Diana está adscrita al departamento o al área de Derecho Penal, y desde esas dos visiones, desde esas dos perspectivas del derecho penal y del derecho constitucional, vamos a tener hoy la posibilidad de conversar, de debatir, de compartir con ustedes algunas ideas relacionadas sobre una situación que al día de hoy no es ajena a la crisis que se vive por cuenta del COVID-19, y es la situación relativa a los derechos fundamentales de las personas que están detenidas en centros de reclusión en todo el país. De tal manera pues que les doy nuevamente la bienvenida y los invito a que escuchemos en primer lugar a la profesora Luisa Fernanda Cano Blandón, quien nos dará inicialmente una presentación relacionada específicamente con los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Nos hablará un poco sobre lo que es o lo que se ha denominado por la Corte Constitucional el estado de cosas inconstitucionales, y también desde su experiencia en esa corporación nos hablará un poco de cómo la Corte Constitucional, a través de la Sala Especial de Seguimiento que se creó para esta crisis, esta situación carcelaria y penitenciaria, nos va a dar un panorama general desde una perspectiva del derecho constitucional de este contexto carcelario y penitenciario en nuestro país. Así que, profesora Luisa, bienvenida y adelante. Bueno, pues muy buenos días. Agradezco mucho a la facultad por este espacio, al profesor Cristian y a la profesora Diana por acompañarme para conversar un poco sobre este tema de los derechos de las personas privadas de la libertad. Yo voy a compartir una presentación. Y quiero comenzar contando cómo este tema del estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria pues fue declarado por primera vez, como ustedes saben, por la Corte Constitucional en el año 1998 a través de la sentencia T-153. Y en ese momento parecía que era un tema más de cupos carcelarios, es decir, si no hay suficientes lugares, si no hay suficientes celdas, pues entonces lo que hay que hacer es construir más celdas, más y más para que baje el hacinamiento. Esto, la Corte pudo verificar que con el paso de los años, en efecto, se construyeron cárceles en el país, se generaron nuevos cupos, y en el año 2013, a través de la sentencia T-388, la Corte declara nuevamente el estado de cosas inconstitucional, que es reiterado a través de la sentencia T-762 del 2015, bajo la idea de que realmente no parece tanto un asunto de cupos carcelarios, porque parece más un asunto de política criminal. Es decir, es más un asunto de si consideramos que la cárcel, que la prisión es la solución para todos nuestros problemas sociales, pues por más cupos que tengamos, por más cárceles que se construyan, nunca van a ser suficientes para la cantidad de personas que van a estar privadas de su libertad. En esa medida de la sentencia T-388, lo que la Corte Constitucional señala es que esto es más un asunto de una política criminal, que es una política desarticulada, que es una política que pues no tiene el derecho penal como la última ratio, como el último recurso, que es una política criminal que no es coherente, y por lo tanto en ambas sentencias la Corte hace un llamado
también al legislador a entender que se trata de una solución excepcional y que pues esta la idea del derecho penal, ¿no? En ambas sentencias la Corte profiere órdenes generales y órdenes también relacionadas con varios establecimientos de reclusión. El asunto es que la sentencia T-153 del 98, la Corte no estableció un seguimiento para ella, y lo que ocurrió, varios autores como César Rodríguez Garavito, comparando esta sentencia, por ejemplo, con la sentencia T-025 del 2004 de desplazamiento, lo que muestran es pues que las cosas en materia de declaratorias de estado de cosas inconstitucional o casos estructurales, es posible que funcionen mejor cuando hay un seguimiento, ya sea por el juez de primera instancia, ya sea por la Corte Constitucional, a través de sus salas de revisión o a través de su sala de seguimiento. Entonces, en el año 2017, la Sala Plena de la Corte Constitucional decide crear una sala especial de seguimiento integrada por 3 magistrados y comienza un seguimiento unificado a ambas providencias, a la T-388 y a la T-762, y lo que señala en este momento la Sala Especial de Seguimiento es cuando se declara un estado de cosas inconstitucional, como ocurre en materia de desplazamiento y en materia de salud, y la Corte conserva la atribución para hacer seguimiento, el asunto es, en algún momento se tendrá que superar. ¿Y cómo se supera en el caso del tema de cárceles? Se supera cuando cese la vulneración masiva y generalizada de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Y para ello la Corte identificó desde la sentencia 762 un umbral de superación de la masividad, que es el 86%, es decir, únicamente cuando el 86% de las personas privadas de la libertad tengan goce efectivo de derechos, es decir, tengan unas condiciones de dignidad a través o dentro de los establecimientos de reclusión, y únicamente cuando se supere el umbral del 70% en generalidad, es decir, cuando en el 70% de establecimientos del país existan unas condiciones de dignidad, podremos hablar de una superación del estado de cosas inconstitucional. Es decir, son unos umbrales de superación. Y aquí quería contarles un poco de este tema del seguimiento, porque sin duda alguna el seguimiento por parte de salas especiales es un asunto excepcional dentro de la Corte. En este momento existen 3 salas de seguimiento en la Corte Constitucional, una sala de seguimiento al tema de desplazamiento forzado, una sala de seguimiento al tema de salud, a la sentencia T-760 del 2008, y una sala de seguimiento al tema penitenciario y carcelario. El asunto es que el seguimiento es distinto. La sentencia T-025 hace un seguimiento más por componentes, el tema de indemnización, el tema de grupos étnicos, el tema de mujeres, ¿no? Aquí sí hubo una declaratoria de estado de cosas inconstitucional, mientras que en la sentencia T-760 no hubo una declaratoria de estado de cosas inconstitucional, y aquí se realiza un seguimiento por órdenes. Entonces, periódicamente la Corte lo que hace es verificar que hay un nivel alto o medio o bajo de cumplimiento, y cesa la intervención de la sala en el tema de salud cuando la Corte verifica que hay un nivel de cumplimiento de la orden alto. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, en una orden que se evaluó hace poco, que es la orden de si todas las EPS del país tienen una carta de derechos para los usuarios. Entonces, la Corte recoge información, verifica la existencia de esta carta de derechos y señala, hay un nivel de cumplimiento bajo, yo no le voy a hacer más seguimiento a esta orden. En el caso de desplazamiento forzado y en el caso de cárceles, como hay un estado de cosas inconstitucional, se tiene que superar, y se tiene que superar con información objetiva. Y esta información objetiva únicamente será posible a través de lo que la Corte ha denominado indicadores de goce efectivo de derechos. Entonces, digamos, es distinto porque no es un seguimiento por órdenes. Lo que quería entonces señalar es que esto es excepcional, la existencia de estas salas de seguimiento. El resto de sentencias de tutela de la Corte Constitucional tienen seguimiento por regla general, en virtud del artículo 27 del decreto 2591 del 91, por parte del juez de primera instancia. Y es posible que también lo que ocurra es que la sala de revisión conserva el seguimiento. Es decir, la misma sala que profiere la sentencia de tutela conserva el seguimiento y profiere autos para verificar cómo se ha avanzado.
El auto 121 de la Sala Especial de Seguimiento, que profiere la Sala en el año 2018, entonces da los cimientos del seguimiento en este tema carcelario y penitenciario, y por una parte determina cuáles son los mínimos constitucionalmente asegurables, esos mínimos a los que la Corte le va a hacer seguimiento, y por otra parte señala que pues la Sala Especial necesita información y el mismo gobierno para adoptar decisiones en materia de políticas públicas. Entonces, por una parte están los mínimos que son estos que ustedes ven acá, que no son excluyentes de otros, pero que en principio el auto 121 definió que son estos, que son el tema de resocialización, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, servicios públicos domiciliarios, infraestructura, derecho de petición. Y por otra parte, la Corte establece los 4 bastiones del seguimiento, que son aquellos que según la Corte debe tener las autoridades penitenciarias, la base de datos sobre el sistema de política criminal, unas normas técnicas, una línea base, es decir, la primera medición de unos indicadores de goce efectivo de derechos. Es decir, si necesitamos saber cuántos litros de agua está recibiendo una persona privada de la libertad en el país, necesitamos obtener esta información. Y para esto se necesita un indicador que nos diga cuántos litros de agua están recibiendo, cuál es el espacio de la celda, cuántas comidas al día está recibiendo, cuál es el espacio entre comidas, si la celda de visitas íntimas tiene o no tiene el mobiliario disponible, si tiene preservativos o no. Toda esta información, si se dan cuenta, lo que busca es garantizar estos mínimos que están en el lado izquierdo del lado positivo. Y la Corte entonces dijo en ese auto 121 que las entidades en el tema penitenciario y carcelario iban a tener unos roles distintos y que el rol de la misma Corte iba a ser orientar el seguimiento, dar pautas a las entidades encargadas de ese seguimiento y tomar medidas para desbloquear las inercias administrativas, para desbloquear un poco ese marasmo institucional de la institucionalidad penitenciaria y para finalmente verificar el impacto de la política pública en la evaluación del goce efectivo de derechos. Es decir, es la Corte Constitucional quien tiene que decir que el estado de cosas inconstitucional se supera o no se supera. Y aquí quiero ya, después de esta introducción más general en este tema, mencionar algunos autos que ha proferido la Corte Constitucional recientemente a propósito de la contingencia que estamos viviendo. En primer lugar, el 24 de marzo pasado, la Sala Especial de Seguimiento, que está conformada por los magistrados Gloria Estela Ortiz, que preside la sala, el magistrado Carlos Bernal y el magistrado José Fernando Reyes, esta Sala Especial de Seguimiento hace una solicitud de información sobre las medidas implementadas para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 y cuáles son las estrategias para mitigar los efectos en los establecimientos de reclusión del país. Y le concede a las distintas autoridades 3 días para responder esta solicitud. Esto fue el 24 de marzo. 2 días después, el 26 de marzo, la Sala Plena de la Corte Constitucional, a través de este comunicado, señala que también va a solicitar información sobre las medidas provisionales que las autoridades deberían asumir a propósito de las personas en detención transitoria, es decir, de aquellas personas que están recluidas en URIs y estaciones de policía, y sobre este tema pues nos va a contar un poco más la profesora Diana Arias. Este es el auto 110 del 2020, que es un auto de Sala Plena. Y finalmente, en el marco de un proceso de revisión que llevan en este momento las magistradas Diana Fajardo y la magistrada, bueno, ese es el de Sala Plena. En el marco de la constitucionalidad del decreto 546, que es el decreto que busca o que propone algunas medidas para aliviar el hacinamiento y algunas salidas en este tema. Lo que hace en este auto del 22 de abril, la magistrada Diana Fajardo, quien es la ponente en este caso de esta constitucionalidad de este decreto, también es solicitar información. Con esto quiero mostrarles entonces cómo les quería contar cómo
la Corte Constitucional, tanto a través de su sala especial de seguimiento como a través de su sala plena, en virtud de un proceso de revisión que tienen en este momento las magistradas Fajardo y Pardo, y a través de la constitucionalidad o de la evaluación de constitucionalidad del decreto 546, pues ha proferido estos autos y posiblemente veremos otros en los que la Corte pues, se pronuncie sobre la información que ya le fue remitida. Y aquí quería presentar algunos datos, que esto es simplemente un pantallazo del Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC el día de hoy, que nos muestra cuál es la sobrepoblación, la capacidad y la sobrepoblación. De los 132 establecimientos penitenciarios y carcelarios del orden nacional del país, si ustedes se dan cuenta acá, miran en el número que está en rojo a la derecha, 110 establecimientos se encuentran en hacinamiento, 13 están en una situación, digamos, ahí como en amarillo, y el 17 no presentan esta situación. Y lo que nos dice esta información es que el hacinamiento es del 45%, que hay una sobrepoblación de 36.566 personas. Cuando la capacidad de los centros de reclusión del país es de 80.000, hay una población de 117.000 personas. En estas condiciones, entonces, la reflexión que uno puede hacer es, si ya había un estado de cosas inconstitucional previo a esta emergencia por la situación del COVID, por supuesto pensar en la situación posterior, pues hace muy difícil cómo asegurar ese espacio de distanciamiento social, cómo asegurar agua potable, cómo asegurar alimentación, cómo asegurar los mínimos en materia de salud para la población recluida. Y aquí quería mostrar adicionalmente el tema de la detención y la prisión domiciliaria. Lo que señala esto es que al día de hoy 69.000 personas están en detención domiciliaria. El asunto es que, y de esto pues nos va a contar más la profesora Diana, es en 20 días del decreto 546, 20 días que hace que fue proferido este decreto, han salido de las cárceles 268 personas. Y decíamos con la diapositiva anterior que la sobrepoblación, las personas que exceden los cupos disponibles, son 36.000 personas. Entonces aquí el asunto es, el gobierno nacional planteó que tenían pensado que a través de este decreto podían salir unas 4.000 personas, y el asunto es, a esta velocidad de contagio y a esta forma de salida, en 20 días 268 personas, con una sobrepoblación de casi 40.000 personas, pues va a ser muy difícil que el decreto alivie de alguna manera la situación y tenga en cuenta que esto es una situación excepcional de urgencia, ¿no? ¿Cómo pensamos medidas excepcionales para problemas estructurales, ¿no? Claramente esto lo que nos muestra esta situación, esta coyuntura, es que los problemas en el tema de cárceles son problemas estructurales y que por eso precisamente hay una declaratoria de estado de cosas inconstitucional, y que al no poderse garantizar unos mínimos como los que ha planteado la Corte, ni siquiera el mínimo más importante, que es la vida y la dignidad humana, para personas que cumplen con las condiciones como mujeres gestantes, como adultos mayores, pues uno sí pensaría que aquí se trata de cómo tener en cuenta esos 97 delitos que son exclusiones del decreto, pues hace imposible aliviar de alguna manera la situación de indignidad que están viviendo en este momento en las cárceles del país. Y aquí quería referirme a algo que mencionaba la profesora Astrid Liliana Sánchez de la Universidad Javeriana recientemente en una intervención, y es que ella pues ha trabajado este tema en sus investigaciones y mostraba cómo el 46% de las mujeres privadas de la libertad en Colombia están recluidas por delitos relacionados con drogas, y en la medida en que estos delitos hacen parte del catálogo de exclusiones del decreto 546, pues va a ser muy difícil que una mujer que es gestante o que está recluida con su niño menor de 3 años dentro de las instalaciones carcelarias pueda salir de la prisión.
Quiero, para ir cerrando mi intervención, referirme a algunos temas y es pues que no hay que olvidar que en este momento las personas privadas de la libertad no tienen acceso a las actividades educativas y de trabajo que se desarrollan al interior de los centros de reclusión para la resocialización. Es decir, si en situación regular es difícil pensar que las cárceles tenían una oferta suficiente y de calidad para las personas, para sus actividades de resocialización, en este momento no hay dichas actividades porque pues no hay ingreso para educadores, por ejemplo. Y aquí yo sí creo que hay que pensar en cómo las autoridades penitenciarias podrían garantizar dentro de esta situación esas actividades de resocialización. Es decir, si es a través de medios virtuales, si es a través de los mismos internos que pueden realizar actividades de enseñanza, por ejemplo. Pero esto es, y sobre todo en la medida en que no sabemos cuánto tiempo va a durar esta situación, pues la suspensión de estas actividades es, pues es bastante lamentable. Lo otro que quería referirme es que también están suspendidas las visitas y entonces aquí la pregunta que uno se hace es ¿qué tanto es posible que las personas accedan a medios virtuales para comunicarse con sus familias, con sus abogados? Y las redes de apoyo familiar son muy importantes para las personas privadas de la libertad, no solamente en las cárceles, sino en las estaciones de policía y en las URIs, porque pues la familia en muchas ocasiones es quien entrega los bienes mínimos, ¿no? El kit de dotación, por ejemplo, el kit de aseo que se entrega en los establecimientos de reclusión, que se entrega 3 veces al año. El asunto es qué tendría que tener ese kit. Cuando estábamos en revisión de los indicadores en la sala especial de seguimiento, yo trabajé en la sala especial de seguimiento del año 2017, desde su creación por la sala plena hasta el pasado mes de febrero. Cuando mirábamos el tema de los indicadores, nos preguntábamos cosas como, entonces dice que se entrega una crema dental y un jabón a las personas, y el asunto es cuánto tiene la crema dental y cuánto tiene el jabón para decir que a uno eso le va a alcanzar 3 o 4 meses, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuántas toallas higiénicas tiene un paquete para decir que a una mujer le alcanza para el periodo menstrual de 3 o 4 meses. Y en esa medida yo sí creo que es un momento de pensar en esos mínimos que pues es necesario garantizar pese a estas circunstancias. Es decir, cómo garantizar redes de apoyo familiar, cómo garantizar actividades de resocialización, cómo garantizar salud, ¿no? Abastecimiento de las cárceles en materia de alimentación, cómo garantizar adicionalmente el tema de salud mental, que es uno de los más complicados al interior de los establecimientos carcelarios. Si ya han dicho los psicólogos y los psiquiatras que esta situación del aislamiento genera una situación de salud mental para todas las personas, pues piensen ustedes lo que puede generar para personas privadas de la libertad en condiciones de absoluto hacinamiento, que no tienen acceso a los mínimos en materia de agua potable y de alimentación. Así que yo sí creo que hay que pensar cosas de emergencia, es decir, esto no es incompatible con el tema de escarcelación, del que nos va a hablar más la profesora Diana en el decreto, pero yo sí creo que hay que garantizar esos mínimos que tienen que ver con el apoyo familiar a través de los medios virtuales y también el kit de entrega de aseo, ¿no? ¿Qué se necesita más en este momento? Para terminar, yo quería mencionar algo y es, sin duda, la situación de la cárcel de Villavicencio, pues por todos conocido. El 1 de mayo los medios reportaron 421 personas contagiadas. La cárcel tiene 899 cupos y alberga a 1.782 reclusos. Y yo preguntaba en mis redes sociales en algún momento, a raíz de un trino de la cuenta del IMPEC del 30 de abril, que decía, Villavicencio nos enseñó a manejar la situación.
hemos aprendido y ajustado las medidas y controles para evitar otras situaciones. Y en una de sus intervenciones diarias en la noche, el presidente Duque, abro comillas, dijo: esto nos puede servir mucho como mecanismo de lectura y análisis del comportamiento del virus en sectores concentrados, refiriéndose al caso de Villavicencio. Y yo sí sentí un absoluto dolor de leer esto y de escucharlo, porque es como la instrumentalización de un grupo de personas que su derecho a la vida, a la alimentación, a la salud no está limitado ni suspendido, se trata de derechos plenos. ¿Y cómo vamos a decir que entonces vamos a aprovechar estos casos para aprender? Necesitábamos que esto pasara para aprender, es decir, no vemos que la situación de las cárceles del país está en un estado de cosas inconstitucional desde hace mucho tiempo, y este ha sido el llamado de la Corte Constitucional. A mí sí esto me pareció completamente lamentable. Yo quisiera terminar mencionando algo que el profesor Libardo Ariza, el grupo de prisiones de la Universidad de los Andes, en un escrito esta semana mencionaba, y es como en este momento uno tendría que pensar más en una situación de evacuación humanitaria que en una situación de escarcelación en tiempos de normalidad, y lo que él llamaba un sistema de alternatividad penal en situaciones de emergencia, que obviamente supervise la situación y supervise a las personas que salgan de las cárceles. Y yo dejo hasta ahí para que tengamos un tiempo para preguntas al final, y creo que ahí podremos retomar otros temas. Muchas gracias, Cristi. Muy bien, muchas gracias a usted, profesora Luisa, por esa clara y pertinente relación que nos hace un poco de cómo se ha comportado eso que la Corte ha denominado estado de cosas inconstitucionales a lo largo del tiempo, y que uno podría decir entonces que en efecto aquí estamos hablando de una situación que en principio es de vulnerabilidad, la condición o la situación de privación de la libertad, que se ha ido agudizando a lo largo del tiempo, desde el 98 con esa primera sentencia de la Corte, hasta lo que tenemos hoy. Eso ha llevado a que algunos autores como Pavarini, por ejemplo, planteen que las cárceles son zonas de no derecho, y por eso la importancia de que la Corte Constitucional, en ese seguimiento que hace al estado de cosas inconstitucionales, lo plantee a partir de la metodología de los mínimos constitucionalmente asegurables, porque se trata entonces de establecer desde la institucionalidad del Estado también unas condiciones mínimas para que esos seres humanos que están en una condición especial, que es la privación de la libertad, también puedan, digamos, gozar o desarrollar esos mínimos constitucionalmente asegurables, o esos derechos humanos fundamentales. Lo que se agrava hoy entonces con la situación de hacinamiento, y lo que se agrava aún más con el estado de emergencia por el COVID. Entonces ahí tenemos como una triple situación de vulnerabilidad. Entonces a la profe Luisa, muchas gracias por su intervención, que nos hace sobre todo desde el panorama general del país y de los centros de reclusión que están a cargo del IMPEC. Ahora la profesora Diana Patricia Arias Holguín nos hará también una presentación o un análisis ya a partir de un aspecto más específico o más concreto, y es que también debemos tener en cuenta que la privación de libertad en nuestro país no se limita a esos 132 centros de reclusión del orden nacional a cargo del IMPEC, sino que también hay un gran número de personas detenidas, privadas de la libertad en otros lugares distintos a ellos, que son las estaciones de policía, las URIs y otros lugares que en principio no están dispuestos para privar a la gente de la libertad, pero que aún así, pues por la situación que nos cuenta la profesora Luisa, se ha tenido que utilizar estos espacios para albergar también a personas que están también en unas condiciones bastante complejas. De esto, del control constitucional, del decreto de excarcelación y del trabajo que se ha hecho desde la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas con el Semillero de Estudios Dogmáticos y Sistema Penal, nos va a hablar la profesora Diana Arias. Así que, profesora Diana, bienvenida y adelante. Buenos días para todos, especialmente para Cristian, Luisa, y todas las personas de la facultad, mis colegas, mis amigas, mis compañeros, pues que hace bastantes días no podemos abrazarnos. Yo me voy a permitir leer mi intervención.
para hacer un manejo adecuado del tiempo y voy también a compartir una presentación. Para hablar de los derechos de las personas recluidas en nuestro país en momentos de pandemia, me valdré de la campaña Primero la Vida, impulsada por el periódico Desde Abajo, que es un medio de prensa independiente. También anuncio desde ya que estoy de acuerdo con quienes entienden que solo una decisión que reduzca significativamente la población privada de la libertad en los establecimientos carcelarios a cargo del INPE y en los centros de reclusión transitoria, estaciones de policía y unidades de reacción inmediata, está en capacidad de garantizar la protección de la vida y de la salud de quienes habitan en esos lugares en estos momentos. Para desarrollar mi presentación, primero voy a presentar unas cifras y datos relativos a las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión transitoria de la ciudad de Medellín. Esta información nos permitirá observar que probablemente los niveles de hacinamiento en nuestro país son superiores a los declarados por el INPEC en su página oficial, que solo reporta, como nos comentó la doctora Luisa, la situación de los 32 establecimientos carcelarios a su cargo. Sea del caso recordar que la privación de la libertad de las personas en los centros de reclusión temporal, en algunos casos por periodos superiores a los 12 meses, se dio con ocasión de la aplicación de la regla de equilibrio decreciente ordenada en la sentencia T388 del 2013, que declara un nuevo estado de cosas inconstitucionales en las cárceles colombianas. Entonces aquí están los porcentajes de hacinamiento para las estaciones de policía y las IJINES Medellín durante los meses de agosto, septiembre, noviembre del 2019 y también febrero y marzo del 2020. Los datos corresponden básicamente al día 24 de marzo del 2020 y son los que están en azul oscuro, los picos más altos de la gráfica. La línea azul claro, como les decía, corresponde a los porcentajes del mes de marzo de 2020 para varias de las estaciones. Si observamos las fluctuaciones en los niveles de hacinamiento para todos los meses, podemos afirmar que desde agosto de 2019 al 24 de marzo del 2020, prácticamente todas las estaciones han estado con niveles de ocupación por encima del 150%. Concentrándonos en el mes de marzo y observando las estaciones que tienen un porcentaje más alto de hacinamiento, encontramos la estación de policía de Castilla, que reporta un 505% de hacinamiento. Según reportes de la Policía Nacional, la capacidad de albergue que tiene es de 21 personas y el 24 de marzo se encontraban recluidas 106. Candelaria reporta 279% de hacinamiento, aunque en los meses observados durante el 2019 estuvo por encima del 420%. Esta estación tiene una capacidad declarada de 100 personas y el 24 de marzo de este año se declara la existencia de 279 personas recluidas. Laureles, que es el porcentaje más alto de hacinamiento, 2.366%, declara que el 24 de marzo tiene 142 recluidos, a pesar de que tiene una capacidad para 6 personas. Por su parte, Belén, como pueden observar, tiene un porcentaje de hacinamiento del 725%, porque para el mes de marzo se encontraban 145 personas recluidas y solo tiene capacidad para albergar 20 personas. Aquí están la capacidad de las estaciones en comparación con el número de las personas recluidas. También es muy importante mencionar que la mayoría de personas que se encuentran en los centros de reclusión transitoria son detenidos preventivamente. Estos datos corresponden a los meses de febrero y marzo del 2020. Con estos datos podríamos afirmar, teniendo en cuenta los niveles de hacinamiento de las estaciones en comparación con los niveles de hacinamiento de los establecimientos carcelarios a cargo del INPE, que los peores dolores de encarcelamiento los están padeciendo
las personas detenidas preventivamente o sindicadas, pues que es como la manera como se denomina comúnmente. El primer caso de contagio por COVID-19 en el país se reporta el 6 de marzo. Según información oficial, el primer caso que se produjo, como nos comentó la profesora Luisa, el primer caso que se produjo en un entorno carcelario fue en Villavicencio el día 10 de abril. El Espectador reporta en este establecimiento al 4 de mayo, es decir, 25 días después del primer caso, 422 contagios. También informa que en Picaleña y Bagué hay 12 personas más que contrajeron el virus. También el COVID-19 está en La Picota, en Florencia, Caquetá y en Las Guaduas, Cundinamarca. Asimismo, hay 2 casos en la Dirección General del INPEC. Esta información nos permite advertir la velocidad de contagio del COVID-19 en los entornos carcelarios. Las condiciones de infraestructura de los centros de reclusión transitoria, junto con esos escandalosos porcentajes de hacinamiento, agravan las condiciones y alejan de un modo más cruel a las personas de las condiciones mínimas para vivir libre de humillaciones. Un primer contagio en esos sitios en los cuales las personas no pueden estar mucho tiempo paradas o acostadas, permite predecir una propagación del COVID-19 similar o más intensa que la que reporta la cárcel de Villavicencio. Paso ahora a un segundo punto. Voy a referirme al decreto 546 del 2020, que como es sabido es una de las acciones que ha adoptado el gobierno nacional ante el riesgo de contagio por el virus en los sitios de reclusión del país. Allí se consagran las medidas de detención y prisión domiciliaria transitorias para las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al contagio por el virus y para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación en esos lugares. A pesar de la finalidad declarada, se establece en el artículo 6 del decreto una lista de delitos en los cuales no procede el otorgamiento de las medidas referidas, incluso en los eventos de que se trate de personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, madres recluidas junto a sus hijos o hijas menores de 3 años, o personas que padezcan una enfermedad grave o tengan su movilidad reducida. El inventario de críticas a esta medida no se ha hecho esperar. Entre académicos y defensores de derechos humanos, hay consenso en que a la larga lo que está planteando el gobierno nacional es que la población recluida por las conductas delictivas excluidas de los beneficios de detención o prisión domiciliaria transitoria deben exponerse al riesgo de contagio, sin considerar que por sus condiciones particulares pueden estar ante un alto riesgo de muerte. Sabemos que académicos nacionales e internacionales han calificado esta medida como un verdadero genocidio. También se ha cuestionado la afección que a la presunción de inocencia produce una regulación que no distingue entre procesados y condenados. Igualmente, se ha estimado que este decreto solo tiene efectos simbólicos al declarar una finalidad de protección, pero a la larga hacerla inoperante en la práctica por la vía de las exclusiones. En este último punto es importante enfatizar que justamente se niega el beneficio para los delitos por los cuales hay un mayor número de encarcelados en nuestro país. Esto es el homicidio, el hurto, el concierto para delinquir, el tráfico de drogas y el porte ilegal de armas, los cuales, según reporte del INPEC, a mayo de 2020, equivalen al 66% de los encarcelados del país. Además de compartir todas estas críticas, voy a añadir un par de consideraciones más respecto a la norma en cuestión. La primera es que el decreto incrementa la lista de delitos que incorporan los artículos 68A y 38G del Código Penal y además afirma que las exclusiones de estos preceptos deben mantenerse. Así, por ejemplo, el artículo 68A establece la exclusión de beneficios penitenciarios y administrativos, así como de los subrogados penales en los delitos de homicidio agravado, básicamente el numeral sexto del 104 del Código Penal, el hurto calificado, el concierto para delinquir, agravado, etc. Por su parte, el decreto, como dije, además de las exclusiones del 68A, incorpora todas las formas de homicidio, el concierto para delinquir en todas sus modalidades
y junto al hurto calificado incluye varias de las modalidades del hurto agravado. La segunda cuestión es que, como todos sabemos, esto es una obviedad, el decreto se expide en el marco de la Declaratoria de Emergencia Social, Económica y Ecológica. Y es en ese marco en el que deben evaluarse las competencias del Gobierno Nacional para adoptar medidas. Por ello, una decisión de proteger la vida y la salud en función del delito cometido desborda la razonabilidad de la regulación. Además, cabría preguntarse si un incremento de la lista de delitos excluidos decidida previamente por el legislador supera esas competencias excepcionales, en la medida en que el endurecimiento del castigo penal con fines de prevención del delito, además de que nada tiene que ver con la medida de protección ante un riesgo de contagio por el COVID-19, es una decisión de política criminal exclusiva del legislador. La tercera condición que me parece debe destacarse es que desde la T388 del 2013 se concluyó con respaldo empírico que la mayoría de la población recluida antes de ser encarcelada padecía condiciones de marginalidad y la cárcel agravó esa condición. Esto refuerza la idea de que hay un margen muy grande de ilegitimidad de nuestra justicia penal, margen de ilegitimidad que se profundiza cuando ante una pandemia no tomamos ninguna decisión que impacte efectivamente en la protección de los derechos fundamentales de las personas allí recluidas. Semillero de Estudios Dogmáticos y Sistema Penal, junto con el colectivo abolicionista contra el castigo, diseñó unos modelos de tutela para que fueran presentados por las personas que estaban excluidas de los beneficios establecidos en el decreto 546 del 2020. La petición principal que se elevó al juez de tutela es que realizara un control constitucional a la lista de exclusiones y que otorgara la detención o prisión domiciliaria transitoria para proteger la vida y la salud de las personas encarceladas. Hemos conocido 3 casos en los cuales ya se ha proferido un fallo. Esto corresponde a las ciudades de Medellín, Cali y Cúcuta. Todas las decisiones son negativas. Los argumentos principales es que se trata de delitos excluidos en el decreto y que por tanto es improcedente la petición, que la competencia sería de los jueces de ejecución de pena y en el caso de Cúcuta, después de un desarrollo jurisprudencial extenso acerca de la figura del agente oficioso, se decanta por afirmar que no habría prueba de que la recluida no pudiera presentar la tutela directamente a través de la oficina jurídica del establecimiento carcelario y que por tanto el hecho de que fuera su compañera sentimental quien la interpusiera no era suficiente para aceptar la representación. Allí mismo se expone que no hay prueba del estado de salud de la recluida y que tampoco en el sitio que habita se ha producido ningún contagio. Se exhorta, eso sí, al INPE a cumplir con medidas sanitarias y de protección frente al COVID-19. Conocimos también, días antes de que se expidiera el decreto 546 del 2020, la interposición de un habeas corpus colectivo por los recluidos en las estaciones de policía de Medellín. Fue decidido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín. Son varios argumentos, destacaré algunos. El primero es que la vulneración de los derechos fundamentales de los allí recluidos responde al estado de cosas inconstitucional y no a la propagación del virus. El segundo es que no hay, abro comillas, basamentos normativos que permitan configurar la prosperidad del habeas corpus colectivo, cierro comillas. También se alude que afrontar la pandemia es una cuestión que afrontó el gobierno nacional a través del decreto 546 del 2020. Justamente la negación de la protección colectiva de los derechos, al menos por lo que conocemos, fue el primer efecto conocido de la medida contra el COVID-19 establecida en el decreto 546 del 2020 en los establecimientos carcelarios, por lo menos de Medellín. Si evaluamos la campaña Primero es la vida desde estas decisiones judiciales, habremos de concluir que estamos lejos de lograr resultados positivos. ¿Qué ideas tenemos que deconstruir para que como sociedad afirmemos que primero es la vida? El control constitucional efectuado al estado de cosas inconstitucionales en las prisiones en nuestro país es diverso y eso nos lo expuso con mucha claridad la profesora Luisa Cano. No obstante, hay una línea recurrente desde 1998 hasta el año 2019 y es que las condiciones probadas y reconocidas como degradantes en los establecimientos carcelarios no da lugar a un derecho subjetivo a ser excarcelado y mucho menos ha permitido que el juez de tutela adopte una decisión de excarcelación masiva.
Esa declaración de que el ESI no da un derecho subjetivo a la excarcelación se expresa textualmente en la sentencia T388 del 2013. Este rasgo, por obvias razones, se ha replicado en las decisiones de los jueces de tutela de inferior jerarquía. Hay un acuerdo en reclamar mejores condiciones de encarcelamiento, pero también, por lo menos implícitamente, parece haber un consenso en que el encarcelamiento, al margen de su reconocida ineficacia instrumental para brindar protección a los ciudadanos o de su naturaleza selectiva y desigual, es una medida que es irrenunciable cuando es impuesta en el marco de la ley. Así esta última sea la plasmación de una política criminal irracional y desmedida. También importa anunciar que para que sea primero la vida, tenemos que afrontar dos prejuicios. El primero es que una decisión que reduzca la población encarcelada no puede adoptarse sin que se perjudiquen o se ignoren los derechos de las víctimas. El segundo queda bien sintetizado en la conocida afirmación del fiscal general de la Nación de que los criminales eran más peligrosos que el COVID-19. La apelación a la seguridad pública, a la protección de los intereses de la víctima o a la supuesta peligrosidad de los encarcelados se efectúan sin respaldo empírico. Son ideas que se usan en las sentencias para negar derechos y que parecen más una apelación a un estado emocional de miedo que a un ejercicio de argumentación propio del Estado constitucional para intervenir en los derechos fundamentales de las personas. En el debate es urgente defender que si algo afecta a la seguridad de todos, es que en nuestros espacios de reclusión se profieran esos tratos crueles y que nos neguemos a efectuar acciones eficaces para evitar que los sitios de reclusión sean focos de contagio. A esto se suma la conocida y probada capacidad socializadora de nuestras cárceles y que el proferimiento de esos tratos inhumanos, al victimizar a los infractores, impide el reconocimiento de la responsabilidad por los actos lesivos cometidos y daña seriamente las posibilidades de pacificación de nuestra sociedad. Dentro de los reclamos de los académicos, los defensores de derechos humanos y los litigantes, se encuentra la necesidad de distinguir entre las personas detenidas preventivamente o sindicadas y aquellas que están condenadas. Esto en el orden de que una medida de excarcelación de los detenidos preventivamente tendría efectos importantes en la reducción de la población carcelaria y no debería encontrar los mismos obstáculos arguidos cuando se trata de los condenados, porque los primeros, en virtud de los artículos 28 y 29 de la Constitución, deben ser tratados como inocentes. Esa decisión constitucional está afincada en la idea de que como sociedad preferimos pagar el precio de la impunidad al proferimiento del dolor penal a un ciudadano sospechoso pero inocente. Para que sea primero la vida, es crucial comprender el sentido de presumir la inocencia y no la culpabilidad. Si nos adherimos a que es primero la vida, debemos defender que mantener a las personas recluidas en un contexto de estado de cosas inconstitucional en medio de esta emergencia ataca directamente la prohibición constitucional de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Termino diciendo que una discusión sobre el límite admisible en el proferimiento del dolor penal que el Estado constitucional de derecho puede soportar es hoy más que nunca urgente en este país si estamos de acuerdo que primero es la vida. Yo, pues para terminar, sí quisiera como agregar un par de cosas respecto al control automático que en los próximos días va a efectuar la Corte sobre este decreto. Y es que tanto la sentencia T388 como la sentencia del 2015 son decisiones que reconocen, incluso en la decisión del 2015, que una pandemia o un virus puede ser catastrófico en las prisiones. O sea, en la sentencia siempre se me olvida este nombre, la 762 del 2015, expresamente se establece eso. La segunda cuestión pues, que a mí me gustaría plantear, y es que a pesar de que los límites del control constitucional, como muy bien lo ha expuesto la profesora Luisa, se ha establecido en términos de lograr la protección de los derechos de manera progresiva, creo que estamos justamente ante la situación que amerita, como ella misma lo expuso,
decisiones excepcionales, sea que a eso le llamemos evacuación humanitaria o le llamemos excarcelación, ¿cierto? O sea, siento de verdad que una decisión de ese tipo es urgente, que los jueces de inferior jerarquía no la van a adoptar y que la Corte Constitucional puede tener la competencia, su sala plena, de revisar esos límites, precisamente basándose en la idea de que ambas decisiones, que son las que establecen el precedente constitucional en materia de estado de cosas inconstitucionales, admiten que ante situaciones excepcionales, quizás una decisión excarcelatoria no sea invasiva de las competencias de un legislador y en este caso de un gobierno nacional que frente a las personas recluidas actúa con irracionalidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted, profesora Diana, muy amable por esa intervención que también nos da un tanto de claridad sobre algunos aspectos bastante relevantes también en este contexto de lo que es la privación de la libertad y los derechos fundamentales de los detenidos. Y es por un lado, pues digamos que todo el panorama complejo y lamentable que se vive en esos otros lugares de privación de la libertad, diferentes a los establecimientos de reclusión del orden nacional. Y otro aspecto bastante relevante que es la manera como se hace o no se hace mejor una distinción entre condenados y detenidos preventivos, y esto termina generando, digamos, una doble condición de vulneración de este tipo de personas, además de ese trabajo tan importante que se está haciendo desde el semillero con esa premisa de primero la vida para tratar un poco de hacerle frente a esa extensión de la penalidad o del castigo en forma de cárcel que no es ajena pues a nuestra sociedad. En el chat de esta transmisión pues han hecho una serie de intervenciones que yo voy a tratar como de sintetizar o de agrupar en algunas categorías más generales, y inicialmente pues voy a recoger un poco unas preguntas relacionadas con el control constitucional del decreto 546, que yo entonces esperaría que inicialmente la profesora Luisa nos ayude pues como a reflexionar sobre ellas, y posteriormente otra serie de preguntas sobre la política criminal y un aspecto de otra serie de alternativas que se pueden plantear también para atacar un poco el hacinamiento, y allí de pronto la profe Diana también nos puede ayudar con esa reflexión. Entonces, en primer lugar, profesora Luisa, nos hacen aquí unas preguntas relativas al papel que ha de jugar la Corte Constitucional en el control constitucional que tiene que hacer del decreto 546, y en específico nos consultan si en ese control que debe hacer la Corte Constitucional puede haber una excarcelación que supere esos límites que tiene el decreto 546, ¿cierto? Como poniendo por encima la vida, la salud y la dignidad humana de las personas. Y frente al mismo panorama o al mismo tema, también otra persona nos insiste en que ese control posterior y automático que podría declarar inexequibles algunas de esas exclusiones del decreto, que si esa decisión es una decisión más política que jurídica, y por ello la Corte podría quizás limitar el alcance de ese control que pueda dar al decreto 546. Entonces, como esos dos aspectos o esas dos consultas alrededor de ese tema del control de constitucional, ¿usted qué podría contarnos? Bueno, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a nuestros participantes en este Facebook por hacer estas preguntas tan interesantes. Yo creo que lo primero que hay que decir es que este control automático de la Corte Constitucional del decreto 546, pues en principio uno diría, la Corte Constitucional, al hacer la evaluación de la constitucionalidad, su control es integral, es decir, es desde el punto de vista formal y desde el punto de vista material de este decreto legislativo. Otro asunto que no es objeto de nuestro debate hoy, pero que es bien interesante, es cuáles medidas adicionales se han tomado con relación a los centros de reclusión
en decretos ordinarios, es decir, decretos que la Corte no va a hacer control de constitucionalidad, y sobre este tema varios constitucionalistas del país como Esteban Hoyo, Rodrigo Primi han escrito y han tenido como varias inquietudes. Entonces, si la Corte no va a hacer análisis de constitucionalidad. Yo diría, en primer lugar, que como la Corte va a hacer un análisis integral desde el punto de vista formal y desde el punto de vista material, formalmente es posible que los requisitos de este decreto 546 pues se cumplan, es decir, que el decreto se profiera dentro del tiempo de la declaratoria del estado de excepción, que el decreto se presente con la firma del presidente y todos sus ministros, ¿no? Yo sí creo que la Corte va a mirar con lupa esta decisión desde el punto de vista material. Varios criterios son los que la Corte tiene que ver, temas como la finalidad, la necesidad, la proporcionalidad, la no discriminación, la no contradicción. Y por ejemplo, en el tema de la no discriminación, yo creo que aquí hay un asunto bien problemático y tiene que ver con, en la medida en que las personas privadas de la libertad, como hemos dicho, tienen, digamos que la jurisprudencia ha dicho, hay unos derechos que están restringidos, hay otros derechos que están suspendidos y hay unos derechos que tienen goce pleno. Y esos derechos cuyo goce es pleno, pues en la misma medida que se disfrutan las personas que no están privadas de la libertad, deberían disfrutarlo las personas que sí lo están. Por lo tanto, yo sí creo que en el criterio de no discriminación es posible que la Corte Constitucional adopte una medida muy importante en lo que tiene que ver con el artículo 6 del decreto que mencionó la profesora, con esta lista de exclusiones que tiene previsto y que hace casi que inoperante el decreto o la posibilidad de una detención o de una prisión domiciliaria. Y es una situación que puede ser entendida como una violación al principio de igualdad o de no discriminación, porque a todos nos están diciendo que tenemos que el distanciamiento social y que lavar las manos y que tal cosa y que protegernos, ¿no? Y tanta es la garantía del derecho a la salud y de la vida para todas las personas libres como para todas las personas que no lo están. En Colombia no existe pena de muerte y en Colombia es una prohibición, hay una prohibición de tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes. Y en ese sentido, a la velocidad del contagio que puede existir en un contexto de encerramiento, pues como decía la profesora Diana, es una situación que puede ser catastrófica. Así que yo lo que creo es que ahí la Corte tiene dos alternativas. Una es pensar en una declaratoria de inconstitucionalidad y en esa medida pues tendría el gobierno nacional que proferir otro decreto, así que es posible que esta no sea la alternativa. Y la segunda es una constitucionalidad condicionada, es decir, que la Corte module su decisión. Y esa creo que, no sé muy bien el tema de si la Corte políticamente creo que no se va a meter con este tema. Yo creo que la Corte Constitucional en su sala plena es posible, y ya lo vimos en este auto que les mostraba que salió de la sala plena en el tema de estaciones de policía, tenga una preocupación muy importante por el tema de los derechos fundamentales de la población carcelaria. Y yo lo que creo es que aquí puede ser una modulación de la Corte, es decir, de esos resuelves en los que la Corte dice en el sentido de, y que lo que se realice es como darle un tiempo al gobierno para proferir unas medidas relacionadas con esta decisión de constitucionalidad. Es decir, yo no soy tan pesimista como he escuchado a varios de mis colegas. Yo no pierdo la fe en que en esta decisión de la constitucionalidad del 546, la Corte, bueno, creo que la profesora también lo dijo, en su sala plena, creo que tiene las herramientas, creo que tiene el conocimiento, la información con estos autos de los que ahora está conociendo, así que pues esperemos qué va a pasar con esto. Ok, profe. Luisa, muchas gracias. Para la profesora Diana, de pronto hay una serie también de consultas o percepciones de los participantes también en esta conferencia relacionadas con el tema de la política criminal, profe Diana. Y es que en principio se consulta de que esa política criminal del Estado colombiano
está al parecer un poco desligada de lo que es la realidad, de esos datos que usted nos mostraba en su presentación. Y yo creo que un poco de esto también lo toca la sentencia, la T388, y en esa medida, pues si no hay una concordancia entre los datos reales y las decisiones político-criminales del Estado, allí también hay como una situación o una crisis frente a la respuesta que pueda dar el Estado a esta situación de estado de cosas inconstitucionales. Algunos de esos planteamientos que muestran que los datos no son reales, aquí nos ponen un ejemplo de la audiencia de la Corte Constitucional el año pasado que se hizo en la Universidad de Afid, en la cual pues la directora regional del INPEC de su momento y el procurador y personero de Antioquia daban unos datos que al parecer no concuerdan con esas cifras oficiales del INPEC. Entonces, ¿cómo hacer para hacer compatibles esas decisiones político-criminales cuando los datos reales están quizás distorsionados por parte de las instituciones que se encargan de ofrecerlos, como el INPEC, tal como usted lo mostraba? Muchas gracias. Son varias cosas. La primera es que los datos de las estaciones de policía no lo reflejan las estadísticas del INPEC, porque ellos reflejan son los datos de los establecimientos que tienen a cargo. Desde el año pasado, no solo por la audiencia que se celebró con la en la Universidad de Afid, sino también por una tutela que yo creo que la profesora Luisa la mencionó, que llegó al despacho pues, de la magistrada Diana Fajardo. El tema de estaciones de policía empieza a ser pues como ya conocido y reconocido, por lo menos por parte de la Corte Constitucional, y no sé si Luisa nos quiere aclarar que mucho antes. Esa sería como la primera aclaración, pues como que yo quisiera hacer. La segunda cuestión tiene que ver con que, y esto lo ha dicho la Corte, y lo ha dicho desde la sentencia T388 del 2013, la política criminal en Colombia es desarticulada y es irracional. Y este ha sido, digamos, uno de las causas más visibles respecto al estado de cosas inconstitucionales. Yo creo que acabamos de presenciar unas observaciones que realizó la Fiscalía General de la Nación al proyecto, cuando el decreto era proyecto, en la cual había una clara evidencia de que muchas afirmaciones se lanzan sin respaldo empírico, sin un conocimiento de la realidad. Recuerdo aquí que afirmaba que una medida de excarcelación lo que iba a hacer era aumentar a las familias de los recluidos las cargas económicas que ya solventaba el Estado en las prisiones colombianas, cuando precisamente uno de los problemas más graves en medio de esta pandemia en los establecimientos carcelarios son la carencia de condiciones mínimas para vivir libre de humillaciones o los estándares constitucionales mínimos asegurables cuando el Estado restringe nuestra libertad. Entonces, esa falta pues como de referencia empírica para lanzar afirmaciones creo que es evidente. Situémonos en este ejemplo, el discurso de las víctimas y el discurso de la seguridad pública, pues que está constantemente instalado en los discursos oficiales. El delito de tráfico de drogas es un delito sin víctima, ¿cierto? Entonces, y está dentro de las exclusiones, ¿sí? Otra cuestión que a mí sí me parece muy importante mencionar es que una política criminal que además entienda que solo los conflictos en los cuales se involucran cuestiones criminales solo puede responder con derecho penal, trae los resultados que estamos teniendo ahora. ¿Por qué? Porque la política criminal no solo es política penal, es también política social. Y si estamos en el contexto de una sociedad de extrema inequidad, una manera de reducir la criminalidad y protegernos a todos es lograr condiciones equitativas de subsistencia, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, digamos que sí, que tienen razón.
esa falta de evidencia empírica puede obedecer a muchas cosas. Yo creo que es muy conocido los efectos populistas que a veces también tienen quienes diseñan estas políticas. Sí. Gracias, profe. De hecho, incluso la profesora Luisa nos podrá ampliar también un poco en la sentencia T762 del año 2015, pues una de las órdenes que emite la Corte Constitucional específicamente al INPEC es de cambiar la metodología en la medición de los datos a partir de los cuales se dan las cifras de hacinamiento y de sobrepoblación carcelaria, que en principio y en el año 2015 fue una orden que estableció un plazo o un término, creo que eran 15 meses, y a la luz de hoy, pues los datos siguen siendo, a mi modo de ver, iguales, o no se cambió, se modificó la metodología, tal como nos explicaba la profesora Diana, pues esos índices de hacinamiento realmente no reflejan el estado real de esas condiciones. Y este comentario yo lo auno quizás a otros comentarios que han hecho las personas que nos están viendo, profesora Luisa, y es en primer lugar, nos plantean que esa relación especial de sujeción a la que usted nos hace referencia frente a que las personas privadas de la libertad pues tienen unos derechos suspendidos por la naturaleza misma de la sanción penal, pero hay otros que están restringidos y plenos. La responsabilidad frente a la garantía de esos derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, digamos, quiénes deben converger para esa garantía. Porque aquí, digamos, una de las personas que interviene nos dice que es el INPEC el que está a años luz de dar cumplimiento a esos derechos plenos, pero también sabemos que hay unas responsabilidades institucionales, incluso unas responsabilidades de las mismas personas privadas de la libertad y de la sociedad. Aquí también otra persona nos dice que qué tan pertinente puede ser que al interior de los centros de reclusión existan grupos o representantes en materia de derechos humanos también como una medida de garantía. Entonces, de pronto, que nos haga referencia, profe Luisa, a estas situaciones. Bueno, muchas gracias. Quisiera mencionar antes de esto que se me quedó de la pregunta anterior, el 22 de marzo la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional, en un auto de solicitud de información, le preguntó varias cosas a las autoridades penitenciarias y carcelarias. Entre esas preguntas había una sobre el número de personas que se encontraban en ciertas situaciones. Entonces, por ejemplo, cuántas personas son mayores de 60 años, cuántas personas no. Y aquí lo tenía en una diapositiva y se me pasó. Lo que señala entonces el INPEC es 5.787 personas son mayores de 60 años. Entre ellos son 5.453 hombres y 334 mujeres mayores a 60 años. Es decir, casi 6.000 personas son mayores a 60 años. La población gestante son 88 mujeres. Población con patología mental, 4.468 personas. Población con patología de VIH, 754, con cáncer 22, con diabetes 1.307, con hipertensión 4.354. Es decir, entre las personas que son mayores de 60 años, mujeres o con alguna de estas enfermedades, según esta respuesta que está en la página www.politicacriminal.gov.co, que fue una página que se creó por orden de la Corte Constitucional en la que está toda esta información, son 16.780 personas las que tienen alguno de estos temas. Entonces, esto quería mencionarlo en términos de, pues en todo caso, de estas 16.000 personas, uno sí se pregunta cuántas tendrán posibilidad siquiera de presentar la solicitud ante los jueces de ejecución de penas, porque precisamente esto se lleva a través de un procedimiento regular y una de las cosas que veíamos en la sala es, en uno de los componentes, que es el de acceso a la justicia, cómo hay un problema muy grande con lo que tiene que ver con las cartillas biográficas al interior de los centros de reclusión. Es decir, esto que se necesita para que los jueces de ejecución tomen decisiones como la hoja de vida de la persona privada de la libertad. Entonces, si lo trasladaron,
se demora mucho en esta cartilla, en esta hoja de vida de las personas privadas de la libertad llegar de un lado al otro, y pues esto se convierte en un obstáculo para que los jueces puedan estudiarlo. También quería mencionar, pues, con fundamento en esta pregunta, Cristian, de quiénes deben reunirse para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad. Y aquí yo escuché en alguna, no sé si la semana pasada en alguna red social o escuché en una noticia que decían que varios congresistas estaban pidiendo la renuncia del director del IMPEC. Y yo lo que pensaba es, pues puede ser puede ser otro, puede ser la directora de los PEC que la cambiaron. Pues, el asunto es, ¿será que la renuncia no soluciona los problemas? Los problemas dentro de los cuales el legislador también tiene muy buena parte de la culpa, porque lo que se ha dedicado a hacer es pues, proferir normas que o aumentan los delitos o aumentan los delitos que tienen detención preventiva, por ejemplo. Hay una instancia que se llama el Consejo Superior de Política Criminal, que por la sentencia T762 debe dar un concepto sobre los proyectos de ley que tiene iniciativa el gobierno. Entonces sale un proyecto de ley y el Consejo Superior de Política Criminal dice, no, a mí no me parece que esto sea adecuado para tener una política criminal coherente, que tenga el derecho penal como última ratio. No, no es coherente. Y aún así, en contra del concepto de política, del Consejo Superior de Política Criminal, en tanto estos conceptos no son vinculantes, el Congreso de la República aprueba la norma. Entonces esto sí hace parte de lo que mencionaba la profesora Diana, que es pues una idea de que la cárcel soluciona todos nuestros asuntos y una idea además de que las personas privadas de la libertad están como en el último lugar en el tema de derechos. Y yo aquí sí quería llamar la atención con esto, porque sé que muchas personas nos están viendo, y es, en algún momento en un programa de televisión hicieron una encuesta en las calles de Bogotá, le preguntaban a la gente, ¿usted cree que el gobierno nacional debería destinar recursos para el mejoramiento de las cárceles? Y las personas en la calle respondían, no, ni riesgos. Primero los niños, tenemos muchos problemas, ¿cómo así? Ellos por algo están ahí, tal cosa. Y aquí el asunto es, son personas que tienen tantos derechos como cualquiera de nosotros, y que no es una pena accesoria a su pena privativa de la libertad que no tengan agua potable, o que no tengan un mínimo gramaje de su alimentación, o que no tengan un programa de resocialización, o que no tengan siquiera una litera con un colchón y ropa de cama limpia. Esto que les estoy mencionando son indicadores, y aquí quiero terminar esta intervención con el tema de la información y cómo la sentencia 762 lo que buscaba era que en el proceso de seguimiento se cuente con información. Las cárceles son como una especie de, obviamente lo que pasa atrás de los muros ahí se queda, entonces no tenemos información. En algunas reuniones que tuvimos, además de una audiencia pública que se celebró el 25 de octubre en la Corte, una sesión técnica y algunas otras reuniones con las autoridades penitenciarias, pues uno veía cómo ellos mismos desconocen la información. Es decir, ¿usted sabe cuántas personas hoy en Colombia tienen una celda de tanto por tanto con un espacio de ventilación del 10%, como dicen las normas? No lo sabemos, porque eso pasa ahí y entonces lo que pasa dentro de los muros, ¿no? Así que yo creo que esto de medir los indicadores, que es la siguiente tarea que tendrá, pues una vez superemos esta situación de esta emergencia, el IMPEC y de la mano de la Defensoría del Pueblo, es pues tener información que permita tomar mejores decisiones. Si en este momento ya las autoridades tuvieran acceso a esta línea base, que estaba planeada para diciembre del 2020, pero yo no me atrevería a decir en este momento cuándo va a estar lista la línea base con esta situación. Si ya tuvieran eso, pues sería mucho más, pues no sé si fácil, pero sí tendrían más posibilidades de adoptar decisiones de política pública sobre cuáles establecimientos tienen una infraestructura que les permita tomar decisiones como tener una zona específica de aislamiento o de protección a una población más vulnerable. Así que yo creo que este tema de tener unos indicadores sí nos va a dar mucha información sobre cuáles son las condiciones reales de los mínimos dentro de las prisiones. Ok, muchas gracias, profe Luisa. También es relevante mencionar que parte de esa esquizofrenia penal de la que vivimos es que al tiempo el Congreso esté pidiéndole al gobierno medidas
para que más personas salgan, pero por otro lado, al día siguiente o en la tarde estén discutiendo un proyecto de ley para aprobar la cadena perpetua. Parece todo esto una locura. Profe Diana, como para ir cerrando las preguntas que nos han hecho a través del Facebook de la facultad, hay como dos situaciones a las que yo quiero que de pronto usted nos pueda hacer referencia. La primera es que mucho se ha debatido el tema de que el hacinamiento, una de las causas fuertes que lo producen, es el alto número de personas en detención preventiva, ¿cierto? Aquí alguien nos consulta de que poco se habla de esas otras lugares de privación de la libertad diferentes a las cárceles del INPEI, diferentes a las URIs y las estaciones de policía, y son las cárceles municipales, y la obligación que tienen los municipios o la responsabilidad que les asigna también la ley penal y penitenciaria de tener o garantizar las condiciones mínimas de los detenidos preventivos. Eso por un lado. Y por otro lado también nos consulta otra persona de que si esos contagios que se han producido en las diferentes cárceles del país por el COVID-19, pues la cifra más alarmante está en este momento en Villavicencio, pues seguramente eso se irá incrementando. Nos preguntan si derivado de esto podría haber una eventual responsabilidad del Estado. Bueno, yo antes de pronunciarme sobre estas dos preguntas, sí quisiera añadir algo respecto a lo que ya se ha venido diciendo. Y es que observen que ese engolosinamiento con la idea de que la prisión es el único medio de hacer sufrir al sujeto criminal, digamos que hace perder de vista que una reclusión domiciliaria también es restrictiva de derechos fundamentales. Ahorita que todos estamos confinados en la casa con limitaciones en nuestra libertad de locomoción, ya hemos podido experimentar un poco el sufrimiento de vernos privados de las plenas libertades de movimiento. Y a esta situación en materia penal habría que añadirle que no es igual estar confinados por ocasión de la pandemia que estar confinados por ser investigados o estar condenados por un delito. ¿Por qué? Porque hay una dimensión de degradación del honor que supone la pena, sea privativa de libertad o no, que no podemos desconocer. Entonces, esto me parece pues como muy importante de cara sobre todo al futuro control constitucional que se va a efectuar. Los fines de la pena, que sería el discurso con el cual debería hablar el fiscal y deberían hablar los legisladores, los fines de la pena que están establecidos en el Código Penal también se pueden cumplir con penas no privativas de libertad e incluso con justicia restaurativa, ¿cierto? Entonces, sería como lo primero que yo querría decir. La segunda cuestión es que en el tema de las obligaciones de los municipios, eso ha sido, digamos, reclamado en diversos momentos. Uno de esos momentos fue en una sentencia pues en una tutela que se interpuso para todas las estaciones de policía de Medellín, que el Tribunal Superior de Medellín emitió una sentencia en la cual le hace un control de proporcionalidad a la regla de equilibrio decreciente, siguiendo el auto 110 del 2019 de la sala de seguimiento, y que fue también objeto de discusión por la parte de la Corte Suprema de Justicia. En la decisión de la Corte Suprema de Justicia hay unas decisiones muy concretas, entre ellas la obligación de construir una cárcel, ¿cierto? Y también hubo algunas decisiones relativas a que las personas condenadas tenían que ser trasladadas a establecimientos carcelarios, también algunas relativas a que las personas de mayor vulnerabilidad, por ejemplo los ancianos, fueran recluidos en centros especiales, ¿cierto? Esa decisión se emitió en noviembre del 2019. Y haciendo una cuenta del número de personas recluidas en su totalidad en estaciones de policía para esa fecha, comparándola con lo que está sucediendo o con los datos que tenemos al 24 de marzo de este año,
esa decisión, sobre todo en sus medidas de corto plazo, tuvo un impacto de 9 personas, o sea, 9 personas menos en estaciones de policía. El tema de ampliar cupos carcelarios, el tema de construir más prisiones, es un tema que incluso la propia T388 del 2013 ha reconocido que no soluciona el problema. ¿Por qué? Porque el problema parte, como tú lo acabas de mencionar, de una política criminal completamente irracional y populista, como lo hemos venido diciendo acá, además de que prácticamente todas las personas que están obligadas a tomar una decisión de protección frente a los derechos fundamentales, incluyendo a los jueces, todo el tiempo están buscando argumentos para eludir pues como una decisión mucho más audaz que permita afirmar la efectividad en la protección de los derechos fundamentales. Y en el tema de los detenidos preventivamente, yo creo que esto sí es una de las cosas más dolorosas de esta discusión. ¿Por qué? Porque es que la imposición de las medidas de aseguramiento debe estar sustentada en unos fines procesales. Debe ser una medida de naturaleza excepcional. Y si uno se tomara en serio las normas rectoras o los principios que rodean la limitación de la libertad, incluso positivizadas en el Código de Procedimiento Penal, realmente no deberíamos tener esas tasas de detenidos preventivamente, ¿cierto? Aquí recuerdo que el profesor Sotomayor Acosta, en un artículo de hace un par de años, decía, es que en Colombia el solo proceso penal pretende cumplir funciones de la pena, ¿cierto? Entonces, realmente queremos proferir dolor. Y a eso apuntó Luisa. Las personas, bueno, habría como que empezar a mirar encuestas un poco relativas, no tan generales, sino relativas a grupos de delitos, por ejemplo, para saber la opinión real de las personas. Porque cuando a una persona se le dice, ¿tú crees que los encarcelados deben recibir inversión para mejorar su situación? La gente inmediatamente se imagina al psicópata que ha además violentado sexualmente a mujeres y niños, ¿cierto? Digamos que es un imaginario que está ahí, ¿sí? ¿Qué pasaría si a esa persona la ponemos en una situación con delitos sin víctimas o con delitos que ella posiblemente pudiera cometer? Y quizás la respuesta sería otra. ¿Por qué? Aquí no se puede olvidar algo, y es que cuando hablamos de protección de derechos fundamentales, en el proceso penal, para el proceso penal y para la ejecución de la pena, estamos hablando de protección de la libertad de todos, incluidos nosotros, ¿cierto? Hay un divorcio entre el ciudadano y el otro criminal, y ese divorcio no se puede realizar. ¿Por qué? Porque los peligros de criminalización que se ciernen sobre todas las personas con un código penal y una política criminal como la nuestra son muy altos, ¿cierto? Nadie está libre de un procesamiento, una condena y un procedimiento de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, el tema aquí es muy cultural también, ¿cierto? O sea, hay como una cultura punitivista que está de acuerdo en que la gente sufre y que sufra mucho, ¿cierto? Una vez a esa persona la etiquetamos como criminal. Bueno, con esto termino. Muchas gracias, profe Diana. No sé si la profe Luisa quisiera cerrar con algún comentario para ir terminando ya también con nuestra transmisión. Sí, Cristian, gracias. Yo quería referirme a un asunto que creo que dejé como, y pensé decirlo y finalmente como que se me pasó, y es, les mencionaba que en la respuesta al auto de la Sala Especial de Seguimiento mencionaron cerca de 4.500 personas que tienen algún tipo de situación de salud mental. Y yo creo que a propósito de los motines, a propósito de las situaciones como huelga de hambre, todas estas situaciones que están ocurriendo, sí es urgente pensar en un protocolo de atención a estas distintas situaciones. Es decir, no, sí, lo mencionaba en algún momento, y de acuerdo a lo que decía la profesora Diana también, si estamos en esta situación y hay una ansiedad y hay una angustia para quienes estamos en nuestras casas, pues estar en una celda, en esta situación, sin agua, todo este tema,
esto agrava aún más los problemas de salud mental dentro de los establecimientos, y en esa medida, pues pensar en los motines y todo esto, yo creo que es muy doloroso que se repita o que pasen cosas cercanas a lo que ocurrió en la cárcel Modelo de Bogotá, que fue pues absolutamente doloroso. Yo quisiera terminar mi intervención haciéndole una invitación a todos las personas que están conectadas en el Facebook, y es la revista Estudios de Derecho en este momento tiene abierta su convocatoria y tiene un dossier, una convocatoria temática hasta el 21 de julio, y es sobre este tema precisamente, es sobre el tema de política criminal, es sobre el tema de la situación en las cárceles del país, en las estaciones de policía. Veo que además había unas preguntas muy interesantes sobre qué pasa, por ejemplo, con las cárceles municipales, no solo con los erones, no solo con los establecimientos de reclusión del orden nacional, qué pasa con la regla de equilibrio decreciente, qué pasa si es que la regla de equilibrio decreciente lo que hizo fue en últimas entonces desbordar la situación en las estaciones de policía, y cómo ese auto 110 que mencionaba la profesora Diana, al pensar el juicio de proporcionalidad, ha aliviado de alguna forma. Qué bueno animarse con un estudio de caso, por ejemplo. Así que queda abierta la invitación para toda la comunidad académica que nos está viendo. Hasta el 21 de julio, en la página web de la revista Estudios de Derecho pueden encontrar los lineamientos de esta convocatoria, así que quedan todos cordialmente invitados, y agradecer nuevamente al profesor Cristian por moderar esta discusión, y a la profesora Diana y a la facultad por abrirnos este espacio. Muchas gracias. Gracias, profe Luisa. Muy bien, muchas gracias a todos quienes se mantuvieron allí presentes en esta oferta académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Este espacio, pues precisamente pretendía un poco discutir con ustedes algunos elementos importantes de este tema tan complejo, pero a la vez tan relevante en materia de derechos fundamentales, como es la situación de las personas privadas de la libertad. Yo creo que hay algunas ideas esperanzadoras, hay otras que no nos dan como tanto ánimo frente a lo que se viene, pero fundamentalmente yo creo que, al igual que la profesora Luisa, hay esperanza en que esta situación relacionada con la crisis actual del COVID y con la previa a ella, que es todo el tema del estado de cosas inconstitucionales, pues tenga, a partir de ese control que hará la Corte Constitucional del decreto 546, una salida quizás que pueda hacer compatibles esas condiciones actuales con los derechos fundamentales de los privados de la libertad. Así que gracias a todos los participantes, gracias a la profesora Luisa, gracias a la profe Diana por acompañarnos, y espero que nos acompañen también en las demás ciclos de conferencias que ha programado la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas para ustedes en el transcurso de esta semana. Así que un buen día para todos y cuídense mucho. Gracias.